La clavadista mexicana, Paola Espinosa, ganó su medalla en Juegos Panamericanos, número 15, luego de haber conseguido el bronce en la prueba de trampolín de 1 metro. Por su parte, la otra representante nacional, Dolores Hernández, se quedó cerca de medallas al conseguir el 4º lugar general. En las pruebas preliminares, disputadas por la mañana en el Centro Acuático de Lima, las mexicanas hicieron el 1-2 al quedar como las mejores sembradas para iniciar las finales. Hernández terminó en primer lugar con 255.10 puntos, y Espinosa hizo 254.65, por lo que consiguió el segundo puesto. Paola Espinosa inició con un clavado de 61.20 puntos, lo que la dejó en la primera posición. Su segunda participación también fue la mejor, pues logró 59.80 puntos. Fue en la cuarta ronda donde perdió la posibilidad del oro, al conseguir un puntaje de 46.80, el noveno mejor de la ronda. La mexicana finalizó con un clavado de 61.10, el mejor de la quinta ronda, por lo cual se quedó con el bronce de la prueba. El oro de la competencia fue para la estadounidense, Sarah Bacall, quien terminó las preliminares en la cuarta posición. En la prueba final logró hacer 284.10 puntos para finalizar en primer lugar. La plata también fue para una competidora de Estados Unidos, Brooke Schultz, hizo 279.45 puntos y se quedó con la segunda posición.